Buenas tardes, muy buenas tardes, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Nos acompaña también Sí, muy buenas tardes, amables oyentes, televidentes. Doctor Zambrano Pasquel, el día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el doctor ya nombrado, como le dije, el doctor Zambrano Pasquel. Claro, Huguito, por favor. Claro, entonces también para Radio TV Noticias. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un reconocido jurista de primerísimo nivel, reconocido a nivel nacional e internacional. Con él vamos a topar, mi querido doctor, primeramente buenas tardes. 4 temas que son prácticamente el detonante de la opinión pública en los actuales momentos. Parece mentira, pero de lo que yo tengo conocimiento, en ningún gobierno de la historia del país hemos venido de escándalo tras escándalo y otro escándalo, y ahora este es un cóctel de escándalos que nadie sabe para dónde va. El primer escándalo, mi querido doctor, desde su perspectiva, el caso del señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, don Aquiles Álvarez. Se le acusa de una serie de irregularidades, de actos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en esa situación, pero al mismo tiempo hay otro paralelo, el caso Petronovoa, y se huele, a criterio de Aquiles Álvarez, que es una persecución política. ¿Qué criterio tiene, doctor? Bienvenido. Inequívocamente hay una persecución política y judicial contra el alcalde Aquiles Álvarez. También en cierto sector de la comunicación, también una persecución mediática, pero con sin duda la entereza que tiene el alcalde para enfrentar las acusaciones y haber dicho al principio: no me voy a esconder, no me voy a callar. Entonces hay un sector de la comunicación que sí está en la línea de la persecución, pero hay otro sector, hay que reconocer, que también le permite al alcalde expresar lo que él considera oportuno en el ejercicio de su defensa. Pues bien, mire, las extrañas coincidencias en casos como este. A ratos, y por mi información, yo digo que se utiliza un derecho penal del enemigo para perseguir a los opositores políticos, como el caso de Aquiles Álvarez, el alcalde. Y también existe una suerte de derecho penal del amigo, o para los amigos, como para frenar cualquier persecución o investigación contra amigos o contra familiares. En el caso de la denuncia contra Petronovoa, yo he sido enfático en hacer algunos cuestionamientos como los siguientes. En algún momento, en algún coloquio, yo dije y reitero: ¿hay alguna prueba o elementos que permitan inferir que el presidente Daniel Noboa Sin sea accionista, sea gerente, representante legal, etcétera, de Petronovoa? Porque en la teoría de los roles, no todo, como dice un profesor alemán, Jacob, a quien yo cito con frecuencia, no todo es responsabilidad de todos. Primero, cada uno responde por lo que hace o por lo que deja de hacer. Pero lo cuestionable y criticable es que no se conoce de ninguna investigación en el caso Petronovoa con la misma celeridad que se persigue al alcalde. Entonces ahí se rompe un principio también de igualdad constitucional, todos ante la ley, con los mismos privilegios, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Entonces, ningún favor le hace, en este caso al Ejecutivo, que haya una persona que se afirma que es su hermano en actos de corrupción, que además, yo reitero lo dicho, se trata de recursos públicos, ¿ya? Así es. O gasolina o derivados de petróleo. Claro. ¿Qué pasa? Que va más allá simplemente del acaparamiento, porque podría ser que se haya abusado de recursos públicos, lo cual va mucho más grave, porque eso podría en su momento permitirlo afirmar si está coludido algún funcionario público, que estaríamos ante un caso de peculado, que no prescribe, que no importa el tiempo que pase y que tarde o temprano tendrá que ser debidamente investigado, y si hay delito, sancionado quien tenga que responder. Por eso ahí hice una nota aclaratoria en la introducción del comentario. Hay que poner las cosas bien claras. Correcto. Determinar, porque oye, es fácil. En la super de compañía aparece quiénes son accionistas de una empresa. Y también ahí recordar que hay responsabilidad penal hoy, en la hora presente, también para las personas jurídicas. O sea, no solamente para las personas naturales.
Y en la misma línea, el comentario con respecto a una eventual responsabilidad del alcalde, porque si él es parte de una empresa, habría que ver si él es accionista, entiendo que gerente, representante legal no, porque es alcalde de la ciudad, pero habría que ver primero si en realidad existe o no un perjuicio, porque hasta donde sabemos hoy es público. Mire, ya hay un proceso, ya no es proceso reservado ni secreto, no, Público, eso ya. porque es un proceso público, porque hay otras personas, como dice el propio alcalde, unas colaboradoras de él, contadoras, como él dice, que las voy a defender a muerte. Tiene toda razón. Si hubiese elementos en contra del alcalde, ya tendría que haberlos exhibido públicamente, claro, el fiscal. Y una cuestión interesante, es un fiscal, parte de la Fiscalía General del Estado, que se ha sacado como la lotería. Sí. ¿Por qué investiga los casos de personas que son desafectos al presidente, de diferente, claro, índole? Y al mismo tiempo es el mismo fiscal que le toca investigar temas donde puede, o se ha mencionado, porque se ha mencionado al hermano del presidente. O sea, es un fiscal con mucha suerte. La lotería le ha jugado, ojalá que la lotería le sirva, claro, para bastante al fiscal. Doctor, hay una situación ahí, usted hace referencia porque ese fiscal, de manera muy extraña, como usted muy bien lo dice, tiene una suerte terrible. El caso del hijo de la vicepresidenta, el caso de la ex señora del presidente de la República, ahora el asunto de Aquiles Álvarez, es decir, como que él está elegido, si se quiere, de una manera como casi, que si fuera el único prácticamente. Que él es el único. Ahora, doctor, hay una situación, en el caso de Petro Novoa, ¿cómo se puede entender que aproximadamente, si no la memoria no me es ingrata, casi como, vamos a ver, miles de facturas fueron eliminadas en un solo día en el SRI? La superintendencia de bancos callados, todo el mundo callado, fiscalía callada, nadie sabe absolutamente nada. Esto no se podría configurar en esto que se llama delincuencia organizada, tomando en cuenta que si se calla, me callo sabiendo a ojos vistas el tema, me callo, no me convierto en cómplice. Mire, siempre es posible hablar de delincuencia organizada, pero en esto hay que tener cuidado, porque la delincuencia organizada significa una estructura de poder donde hay un reparto de roles o de funciones y donde se ponen de acuerdo ya distintos actores para conseguir un resultado. Exacto. Un resultado puede ser para cometer delitos. Otro resultado puede ser en su momento para tratar de generar impunidad. Pero es un tema que tiene que investigarse, porque de paso le digo, no es que no se puede eliminar una factura. Se puede suprimir una facturación. 1, 2, 3, pero no 6.000. Por eso debe investigarse. Entonces, hay más de una posibilidad de investigar. Tanto el tema del SRI, está el tema de la Contraloría, ¿verdad? Que arman una compañía a los 20 días de haber llegado al poder Daniel Noboa. Y lamentablemente cuando hay a los 20 días ya está ahí. Cuando hay el ejercicio del poder político sin límites, sin control, entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado la UAFE depende del Ejecutivo. Y además que existe una persona en este país que tiene como 5 cargos, de los cuales son como 3 por encargo. Por encargo, no es titular. Entonces es un genio, es un todólogo. Es todólogo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque ¿qué imparcialidad puede tener un órgano? Sí, que debiera ser técnico, que debiera reportar operaciones inusuales e injustificadas. Porque si tiene un compromiso muy alto con el poder político que lo designa, simplemente no va a hacer ningún reporte. Así de sencillo. Doctor Zambrano, ¿qué le parece o qué puede decir usted acerca de que el gobierno quiere tener la presencia de militares extranjeros aquí en nuestro país? Que para combatir la inseguridad y todo. Que para combatir la inseguridad. Yo he sido enfático y reitero. Primero, toda cooperación es importante. Claro. Hay que marcar el límite de la cooperación con tiempo. Y yo he dicho, a ver, cooperación para asesoría, para entrenamiento, para apoyo logístico, que el apoyo logístico es muy caro, requiere técnicos con conocimientos que puedan manejar bien herramientas, inteligencia artificial. Esa es una inversión costosa, y sí,
hay países dispuestos a cooperar con el Ecuador. Yo personalmente he dicho, bienvenido. Eso no significa renuncia a la soberanía de ninguna manera. No vamos con una lectura Ya. que ahí se sonaría como una lectura política equivocada. Pero hoy, a ver, se decía en principio que era la Revolución Ciudadana la que se oponía porque están de acuerdo con los narcos. Ya se le echó abajo el castillo. ¿Por qué? Era un castillo de naipes, además. Claro. ¿Por qué? Porque la Asamblea ha dicho, estamos de acuerdo, pero ha dicho, a ver, ¿en qué va a consistir la cooperación? Claro. Y dos, algo importante, tiene que decir la señora ministra encargada qué países están dispuestos a cooperar con el Ecuador. Ya. ¿Cuánto va a significar en el aspecto hasta económico la cooperación y en el aspecto cualitativo? ¿Ya? ¿Quiénes van a venir? Mire, quitémonos la idea de la cabeza que van a venir militares extranjeros como Rambo a darle bala en la nuca a los narcos. Eso es Schwarzenegger, mentira, no es Rambo. por ahí, no va por ahí. Doctor, pero también nosotros tenemos nuestros militares, pues también. Sí, ¿Por pero qué la- sería necesario que vengan militares de otras partes? Quiere decir que nosotros no estamos bien organizados en eso. Pues. Pero siempre el entrenamiento es importante. Claro. Tanto así que hay escuelas incluso de formación, porque Internacionales. y la formación que reciben, por ejemplo, los policías en Ecuador, la mejor formación la reciben en la Escuela de Carabineros de Chile. Claro, ¿Ya? sí. Entonces, claro, la Policiano. tecnología es importante. El ejército en su momento iba a la Escuela de las Américas que En funcionaba en Panamá. Había algún sesgo político ahí, Ujú. pero la formación la reciben sin duda en los centros de capacitación y de alto rendimiento en estrategia militar. Yo no veo ningún problema en eso, pero las reglas deben ser claras y debe decir la ministra, porque no nos dice qué países en realidad están dispuestos o no a ayudar al Ecuador en este tema. Ya, ahora, doctor, esto de alguna manera u otra no denota o hace, se expone, digamos, de manera patética de que el famoso Plan Fénix definitivamente o no existió o es un fracaso, porque los resultados prácticamente son totalmente funestos a las expectativas que teníamos. Negativos totalmente. Claro, porque, mire, la semana anterior a la que estamos corriendo, fin de semana, hubo 27 muertes violentas en Guayaquil. Es decir, llegamos a un nivel, se ha desbordado, y no solo son personas civiles, hay policías Niños. asesinados, hay militares asesinados, Niños. niños. Sí. Mire, es que el plan Fénix nunca existió. Se lo mencionó porque fue una suerte de cliché de campaña. Y se pone un videíto y vamos como Rambo Sí, con sí, el sí, plan sí, sí. Fénix. No, el plan Fénix nunca existió. Y cuando se lo quiso armar sobre la marcha, no había la suficiente asesoría para tener un verdadero plan de política criminal en materia de seguridad, que eso es fundamental. Y yo sigo insistiendo, se sacrificó al mejor ministro que tenía el gobierno del presidente Daniel Noboa, la doctora Mónica Palencia Núñez. Sin duda, era el mejor ministro y se sacrificó al mejor ministro por motivaciones políticas, porque la conozco en lo personal, no creo que se haya ido ni por miedo ni por excesión, simplemente se cumplió su ciclo, Y se abrió. pero se pone por pocos días a una persona altamente cuestionada, un general de la policía que estuvo relacionado incluso en tema de delincuencia organizada Narcotráfico, sí. con el patrón Norero. Buen año, así es. No, y además con una de las amantes de Fito. Así es. Es decir, fíjese que no sé si el presidente no tiene buenos asesores o no acepta O no se asesoría. deja asesorar prácticamente. Porque era importante conocer el perfil a quién está llevando. Fue un supuesto. desastre. Y se fue el ministro, ese sí sin pena ni gloria, con el argumento, bueno, que estaba el papá enfermo, ojalá que el papá se recupere rápido. Y usted aprecia que se designa a otro ministro, un señor que entiendo que es experto, tiene una compañía de seguridad, algo de transporte, no interesa si John no tiene ningún Reinberg título de Oviedo. CNC, ¿ya? John Reinberg el Oviedo. señor Reinberg, Ujú. ¿ya? Que no registra título en CNC, no importa. Pero lo primero que hace, a ver, la cúpula policial va y le reclama airadamente Cabezarlos a todos. y le dice un coronel de la policía, le dice, nosotros atendemos, nosotros sí nos jugamos la vida con lo poco que nos da el gobierno. O nada. Y o nada. Entonces, ¿qué dice? Se van todos. Nadie ha renunciado, nadie ha puesto su cargo de disponibilidad. ¿Por qué? Porque
también hay un malestar al interior de la policía, por un lado, en lo que tiene que ver con la actuación desastrosa del ministro del Interior, que dice, estamos aquí para combatirlo, vamos a enfrentar al enemigo. Queremos los resultados, dice, ¿dónde están los resultados? Le va a reclamar a los policías y en su momento entiendo también a los militares, y el tema de los militares es un capítulo aparte por lo último que acaba de suceder con el tema de chalecos y los cascos. Sí, justamente ese tema iba, doctor, ya que estamos hablando de las fuerzas públicas, policías y militares. Oiga, este otro escándalo que ya prácticamente raya en la locura, discúlpeme el término, sabiendo en qué situación estamos en lo que tiene que ver con el asunto de la seguridad, se hacen contratos a través de una veterinaria, perdonen, para conseguir cascos de cartón y chalecos de cartón para los miembros que hacen seguridad en este país. Esto es una cuestión, perdónenme, absurda. La historia no miente. En el año 1961, hace 64 años, Ecuador experimentó un escándalo grande, gigante. ¿Por qué? Por la compra de armamento militar para las Fuerzas Armadas, tanques de guerra, etcétera, que no servían para nada, chatarra, el caso chatarra. Por eso el caso chatarra. El caso chatarra le costó la presidencia al doctor José María Velasco Ibarra. Ese va por ese escándalo, donde se decía incluso que había algún sobrino de él involucrado. El ministro de gobierno, si mal no recuerdo, de defensa era Benjamín Terán Barea. Después del caso chatarra, nacieron algunas grandes fortunas en el Ecuador que hasta hoy se mantienen. Ahí están los nombres. Pero ¿qué ocurre? Incluso había un monumento en Quito, frente a la Universidad Central, por la chatarra. Sí, hubo personas procesadas, pero el país no se ha olvidado de lo que significó el caso chatarra. ¿Y quién fue el denunciante del caso chatarra? El vicepresidente de la República, el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, a quien después lo persigue el doctor Velasco Ibarra, incluso lo mete preso. Así es, por las denuncias que hizo de estos actos de corrupción, que le costaron la presidencia al presidente Velasco Ibarra, y después de un tiempo es el doctor Arosemena el presidente de la República. Doctor, hay una situación aquí, lo preocupante es, imaginémonos, ojalá, felizmente se descubrió este horrendo caso de corrupción, porque no hay de otra. ¿Qué puede ser una veterinaria suscribiendo contratos de chalecos, antibalas, cascos de cartón? Esto no hay conmiseración con los pobres policías que salen, ponen el pecho todos los días, se enfrentan a la delincuencia. ¿Con qué garantía le estamos garantizándole la vida? Perdón la redundancia. A ver, don Hugo, mire, esa empresa, que tiene 3 o 4 nombres en inglés, estaría representada por una señora que es veterinaria, ese es su título, ¿ya? Pero, ¿qué hay el montón de sospecha? Porque cuando se lo escucha al ministro del Interior tratar de legitimar la adquisición. La Gasca, ¿no? No, del Interior es Lofredo. Lofredo, perdón. De la Gasca no tiene nada que ver. Sí, no, tranquilo. Sí. A ver. Giancarlo Lofredo. Así es, miren, esa compañía, esa empresa, fue declarada contratista incumplido en un contrato de suministro de balas de municiones para la Policía Nacional. Sin embargo, los contratan. Y fue declarado incumplido e incluso intentaron que se les pague, y allí se opuso la doctora Mónica Palencia y finalmente no pagó un centavo el Estado ecuatoriano. Bueno, un contratista incumplido que está, por lo que se dice ahora, inhabilitado 5 años para poder contratar con el Estado. ¿Cómo es que no tiene asesores el ministro del Interior, Giancarlo Lofredo? No ven la inhabilitación. Por eso, para hablar desde el punto de vista eminentemente jurídico en principio. Correcto. Una empresa inhabilitada para contratar con el Estado. No puede volver a contratar. Así es. Entonces, ahora dice el ministro es que no sabe, que él no sabía, que están investigando, que quieren saber si en verdad estaba o no inhabilitada. Pero perdón, eso lo hace usted en la fase previa de la contratación. No después. No en este momento. Exacto. Ese es el aspecto eminentemente jurídico de la inhabilitación. Y además, el mismo hecho de estar gerenciada por una persona que se dedica, y ahora que cuide bien a los animalitos, la señora que es veterinaria, pero de cara a la realidad,
¿verdad? Yo he escuchado hoy en la desesperación del ministro Lofredo de tratar de justificar y legitimar ese contrato, un contrato que suena a ser medio trucho, porque, a ver, ¿quiénes intervienen por parte de la compañía? La doctora, la veterinaria, Claro, y un delegado del ministro, que delegado es su amigo. por supuesto. No hay un delegado representante de las Fuerzas Armadas, llámase Marina, Ejército, Que son los que deberían estar allí. debieran estar allí, primero. En segundo lugar, se afirma que tenían que practicarse pruebas de campo para determinar la idoneidad de lo que se compraba. Claro. Porque nos estamos olvidando, ese contrato representa 34 millones de dólares. 34 millones de dólares. ¿Y qué ocurre al final de la jornada? Yo un día le escuché decir al ministro algo como que habían hecho pruebas de campo, que las exhiban. ¿Quiénes hicieron las pruebas de campo? ¿Y quiénes Porque estuvieron? Lo que existe sí es dispuesto, cumpliendo disposiciones, como dice un coronel del ejército, que es ingeniero en armamento graduado en Chile. Él hizo las pruebas y dice, cumpliendo disposiciones de sus superiores, Por supuesto. dijo el ministro que se trata de algún informe de algunos militares que tienen intereses ocultos, dijo. Eso dijo hoy día el ministro. Yo lo he escuchado. ¿Qué ocurre? Que hay un ingeniero en armas, en armamento, Conocedor que dice, de la cuestión. así es, que dice que no cumplen los estándares de calidad que se requería en el contrato. Mire, eso sería suficiente para decirle punto. Y no va más. Claro. Porque es un miembro del propio ejército. Hoy día hizo un showman el ministro de que iban a darle unos balazos a un chaleco. Yo no sé si se lo puso el ministro, yo creo que no. Ellos sí lo dejaron poner Con dudas, no se lo pudo con un poner. muñeco de cartón, Claro, pero por si claro, acaso. muñeca de cartón. Pero el hecho cierto es que dice el ministro que se hicieron pruebas. Vamos a ver qué nos dice luego. Pero aparte de eso, le he escuchado decir al general Altamirano, que fue comandante, entiendo yo, el jefe del comando conjunto, que sabe muchísimo de armas. Y él dijo que en el Ecuador no hay la manera de hacer la verificación de la calidad de los cascos, porque eso requiere otra tecnología que no hay en el Ecuador. Que lo de los chalecos sí es posible, pero que quien ha hecho el informe es un coronel del ejército, que es ingeniero en armamento graduado en Chile. Lo he escuchado decir al general Altamirano. Por eso él dice, tengo muchas dudas sobre la seriedad de ese contrato. Y tiene que ser, claro, tiene que ser aclarado. Porque además, y esto es lo importante y en el mensaje, está en juego la vida de militares. Los militares. Porque mire, eso era para dar protección, chalecos y los cascos de cartón. Aproximadamente a 30.000 militares. De los poco menos de 40.000, el resto hará pues seguramente trabajo administrativo. Claro. Pero son militares que van a estar en territorio, claro, en esas condiciones de altísimo riesgo y de inseguridad. ¿Por qué? Porque no se manejan la contratación pública con seriedad y con honestidad. Negligencia criminal, quizá, ignorancia criminal, no sé, pero Bueno, alguien tiene que pagar aquí. Mire, pues. que si hay abuso de dineros públicos, hay especulado. Y tiene que no impedir un acontecimiento, y lo vuelvo a repetir, lo digo con frecuencia, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Aquí, claro, mire, en razón del riesgo surge la necesidad de la protección mayor. Bueno, hace apenas 2 semanas asesinaron a un teniente coronel, al teniente coronel Cedeño, a pocos metros de la penitenciaria del Litoral. Imagínese. A Porfirio Cedeño, a las 2 de la tarde. A ver, solamente siendo un objetivo de alto riesgo, el jefe de inteligencia que trabajaba en Durán. Si a él le matan, no digamos. Solamente con la escolta que era el chofer, nadie más. Señores, ¿quiénes sabían que el coronel Porfirio Cedeño estaba viajando, que iba para Manta? Cuidado, surgió esa información
De y la permitieron misma- que se lo asesinen. No sé por quién. desde la Pero la situación. situación se vuelve sumamente complicada y nos hace entrar en el campo también de esa duda. ¿Cómo se deja un teniente coronel de inteligencia De ese rango. desprotegido? Doctor, otro tema muy importante que de verdad se debería hablar sobre el tema de la desdolarización. A ver, en los tiempos que se vienen, como estamos en época de campaña, hay que revisar a veces hechos históricos. En su momento yo recuerdo que el presidente Correa sí dijo en su momento que no era partidario de la dolarización, Ujú. pero que era una realidad. Era una realidad. Entonces, y hoy cuando se le pregunta, y lo mismo pasa con el candidato a la vicepresidencia, Diego Bora. él dice, sí, alguna vez yo expresé que no fue la mejor decisión, pero que fue una decisión tomada. ya Y está. hoy nadie piensa, como plan de gobierno, desdolarizar. Ujú. Porque eso sería un caos y sería un quiebre Ajá. para la economía, Así es. para la confianza. ¿Quién va a querer invertir en un país que ha tenido durante 25 años la dolarización, por supuesto en vigencia, que hubiera sido, mire, si no se dolariza el Ecuador, el nivel de inflación hubiera sido horroroso como pasó en Argentina? Por supuesto. Para mí la dolarización fue una bendición para tratar de tener mecanismos de contención. Dolorosa frente a la pero inflación. necesaria, Pero digamos, para el necesaria. momento. En su momento fue dolorosa, pero después fue muy Pero necesaria, hay ¿no? que ¿Verdad? mantenerla. Así Si no, es. nadie le quiere prestar y va a decir, señor, yo no confío en este cuadro. O sea, ese es un argumento tanto así que la propia bancada correísta tiene un proyecto de ley para que se reconozca que el dólar es la moneda oficial Y del que, Ecuador. que se fortalezca. Así Incluso es. Se fortalece incluso la credibilidad en el dólar. Y en la misma línea, así como se hablaba de la presencia y la cooperación, que también es importante, claro, con reglas claras, Claro. la desdolarización, ya ha dicho la bancada correísta que no va, pero lo dicen porque estamos en campaña. No, ese señor no está en nuestra propuesta, al igual que pasa con el tema de la ley de comunicación, Ujú. que a muchos preocupa. Ahí mismo. Personalmente, yo repudié la ley de comunicación que existió, a la que se llamó ley Mordaza, Ujú. porque una ley de comunicación en malas manos tiene resultados desastrosos. Funesto. Es verdad, aunque no les guste a muchos o a pocos, hubo persecución a algunos comunicadores y a algunos medios de comunicación. La ley no debe ser un mecanismo para Coercitiva, perseguir digamos. a nadie. Por eso es que yo no sé si sea tan importante o no. Para empezar, ya ha dicho también la bancada de la Revolución Ciudadana que ellos no tienen ningún proyecto de nueva ley de comunicación, ya han sido enfáticos, no hay proyecto. Pero yo me pongo a pensar, ¿será necesario o no? De pronto no, pero en el evento de que existiera una ley de comunicación hay que exigir que se cumpla con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, y lo resumo muy brevemente. Tema interamericano. Kimmel versus Argentina, el año 2005. La Corte Interamericana condena al Estado argentino porque utilizó el sistema penal para imponerle una pena de cárcel a Kimmel, un periodista argentino, sociólogo, investigador, que hizo cuestionamiento de la dictadura militar y una reparación económica. Finalmente, la Corte Interamericana dijo, No. no es la vía penal la vía adecuada. Y pongamos las normas claras. Quien hace comunicación, los comentarios, y cualquier persona, un comentario, una opinión, sí, hay que respetar el derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión. Pero también hay que respetar el derecho a la honra, a la dignidad y al prestigio de cualquier Correcto. ciudadano. Yo sigo sosteniendo, no es imprescindible una nueva ley de comunicación, pero si lo hubiera, las responsabilidades solamente tienen que quedarse en el ámbito civil y no en el ámbito penal. Dicho gráficamente, jamás cárcel. ¿Por qué? Porque incluso se abuse del derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión. Hay sí que reparar cuando es necesario, no debe haber censura previa, pero sí responsabilidad civil posterior, y nada más. Doctor, muchísimas gracias por estas
estas didácticas explicaciones que nos da sobre estos temas que son absolutamente puntuales. Y es más, la opinión pública tiene que empaparse con objetividad de estas temáticas. Obviamente no tienen los elementos técnicos, pero sí el sentido común. Y eso es lo que lamentablemente no existe y ojalá sea rescatable hasta las próximas elecciones. Doctor, de mi Muchas parte gracias. también, muchísimas gracias. Bueno, una despedida para todo el público, los que nos está escuchando y nos está viendo. Sí, un mensaje. Un mensaje. Bueno, hay que seguir confiando que vendrán días mejores primero. En segundo lugar, ante la inminencia de un feriado, tenemos que empezar a cuidarnos también de manera individual. Por supuesto. No se arriesgue a los jóvenes, Ya traten sí. de regresar temprano a sus hogares porque hay la preocupación de parte de los padres que su hijo no aparece. Por Nunca supuesto. quisiéramos tener una mala noticia. Al concurrir a los lugares públicos, quien tiene un vehículo no deje nada a la vista para que no le rompan nada en el Vidrio, vehículo. parabrisas. Deje la maletita en la casa porque si no le rompen también el portamaletas. Tengan cuidado con los teléfonos celulares, no exhiban sus cámaras. Penosamente tenemos que ponernos en ese plano, Claro. empezar a autocuidarnos. Y si va a un sitio a comer en estos días, y si usted tiene su vehículo de una y de otra vuelta, de todas maneras para saber qué nivel de seguridad. Mínimos niveles de Exacto. inteligencia. Entonces, tenemos que empezar a cuidarnos también y cuidar a nuestra familia. ¿No? Que tengan un lindo feriado, con mucha tranquilidad, con mucha alegría y por favor, siempre con mucho cuidado también. Muy gentil, doctor.